La legitimidad de la acción pública, de la representación pública de las instituciones, nacen de la honorabilidad, de la ejemplaridad, del cumplimiento de las normas morales. Claro que cuando se cuestiona la moralidad como hecho antropológico y cuando se dice que en fin, la moral es de tipo individual y cada uno tiene que sujetarse solamente al derecho positivo y se niega al derecho natural como fuente del derecho, y cuando se niega el derecho constitucionario en fin, de gentes, nacido por ejemplo en el siglo XVI, en la Escuela de Salamanca, mediante el legado de Isabel la Católica, cuando aquello que decía por ejemplo Francisco Suárez, de que el pueblo tenía el derecho a la resistencia, porque el pueblo era el designatario por Dios para la delegación de sus funciones en el monarca, desarrollara mediante principios morales y éticos su función considerando del bien general, del interés colectivo, del bien común, y si no cumplía esa misión, ese mandato del pueblo por ejercicio de la encomienda de Dios que da al pueblo, su propia protección y ejercicio de sus derechos a través del monarca que vele por eso, pues entonces el pueblo tenía derecho a la insurrección, tenía derecho a la resistencia contra el monarca tirano. Ese principio de derecho que está contemplando en la compilación de leyes de Indias, por ejemplo, a través de su velador en América, Solórzano, todo eso forma parte de nuestro cuerpo antropológico común de tipo legislativo de costumbres, de gentes, legislativo antropológico, pero de todo eso están haciendo tabla rasa. Y todo eso hay que recordarlo, porque eso también es memoria histórica. Hay que recordar también lo que decían los próceres intelectuales del siglo pasado, en los años 30, Ramiro de Maeztu, José Calvo Sotelo, etcétera, que están contemplado su testimonio en revistas como Acción Española, que está en la Biblioteca Nacional, y hay que velar de que esas revistas no desaparezcan de la Biblioteca Nacional. Por eso la misión que tenemos ahora en Unidad Hispanista es velar por su prevalencia, su permanencia, porque ahí está un testimonio vivo es un análisis de lo que está ocurriendo hoy, un instrumento perfectamente aplicable al diagnóstico de nuestros problemas hoy de corrupción y de cuestiones muy graves que atentan al sistema estructural, al sistema político constitucional, al derecho de las personas, a los derechos individuales, e incluso en el caso de los menores, que es muy grave, a la violación de menores, la corrupción de menores en centros de menores. Y de eso no se habla cuando se habla de la corrupción, ¿no? Se habla de temas menores en el caso supuesto de que se compruebe y se demuestre que existen, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, etcétera. Pero no se habla de los graves problemas de tipo de corrupción económica, de atropellos a los menores, a los derechos de los menores en Baleares, en Valencia, etcétera. En fin, esto es muy largo de contar. De eso no se habla. Y entonces esa descomposición nace de la descomposición cognitiva de lo que ha sido nuestro cuerpo ético de funcionamiento colectivo y moral. Cuando la moral se niega, porque se dice que la moral no existe y que solo ha de primar el derecho positivo, lo que se está negando son los principios antropológicos que fundamentan nuestro comportamiento colectivo desde siglos atrás. Con las leyes de Indias, por ejemplo, las leyes de Indias,
que reconocía la dignidad de las personas. Todo esto hay que recuperarlo y hay que analizarlo. Y por eso estamos empeñados en reproducir el testimonio vivo contemplado en el articulado, en los artículos de intelectuales como José Calvo Sotelo, asesinado en el 36, como Ramiro de Metro, asesinado en el 36, ambos olvidados, ambos marginados de la memoria, muertos dos veces, uno por el asesinato y el otro por olvido, porque el que no está en la memoria ha muerto también. Y entonces hay que reivindicar la memoria de estas personalidades. Por ejemplo, la revista Acción Española, que está en la Biblioteca Nacional, léanla ustedes, por favor, léanla antes de que este testimonio desaparezca, porque estos son capaces de hacerlo desaparecer, como hicieron desaparecer cajas de documentos, legajos, en cantidades bastante considerables sobre la guerra civil, para que no se sepa. Señor Zapatero, ¿sabe usted, recuerda ese mandato que tuvo de traslado del archivo de Salamanca a Cataluña? ¿Dónde están las piezas que se desplazaron desde Salamanca a no sé dónde? Antes de que desaparezcan estos testimonios escritos, tenemos que leerlos y descargarlos de internet por si acaso. Yo lo estoy haciendo. Y para empezar, hoy vamos a leer algo que nuestro Ramiro de Maeztu, paisano mío de Vitoria, intelectual al mismo nivel que Ortega y Gasset, Unamuno y otros, al mismo nivel por lo menos, nos decía en aquellos tiempos, porque es un análisis perfectamente aplicable al mundo de hoy, a la problemática de hoy. Es un instrumento de diagnóstico básico. Vamos a verlo y a comprobarlo. Donde no se conserve piadosamente la herencia de lo pasado, pobre o rica, grande o pequeña, no esperemos que brote un pensamiento original ni una idea dominadora. A propósito de esta sentencia, acaso la más conocida de Menéndez y Pelayo, me escribía hace años don Miguel Artigas que hay que fijarse que en ellas se asocian las palabras original y dominadora. Una idea original se puede predecir en cualquier ambiente y conserve una herencia de lo pasado, pero solo será dominadora si encuentra ya el camino abierto para ella por una sucesión de ideas que la sitúan de antecedente. Y ello por una razón, la de que en el pueblo se conservan como en un depósito de sentimientos los pensamientos del pasado, y que una idea no puede ser dominadora si no logra el apoyo popular. El señor Artigas me da un ejemplo de esta tesis. Leyendo a Quevedo se encontró con la idea de que la cualidad dominante del pálido, es decir, del político, ha de ser el desinterés. Ello confirma el hecho de que el hombre público no es popular entre nosotros si no sacrifica sus intereses privados al público. Como sepa de vivir dignamente su pobreza, después de ocupar la presidencia del Consejo de Ministros, se le perdonan muchas faltas. Insistimos, ello confirma el hecho de que el hombre público no es popular entre nosotros si no sacrifica sus intereses privados al público. Como sepa vivir dignamente su pobreza después de ocupar la presidencia del Consejo de Ministros, se le perdonan muchas faltas, incluso la de una verdadera capacidad. Ahí está el tema. Otras naciones no comparten esta exigencia nuestra. Mirabeau recibía dinero de Luis XVI por sus informes y ello no quebrantaba su reputación entre los revolucionarios. Danton lo recibió no tan solo de Luis XVI, sino del duque de Orleans y del gobierno de Inglaterra, y durante muchos años se le consideró como la encarnación del patriotismo revolucionario y hasta del patriotismo a secas, como dice M. Gachot en su Historia de la Revolución Francesa. Durante la Gran Guerra hemos visto formar parte del gobierno de diversas naciones a hombres interesados en los contratos de aprovisionamiento sin que se produjera escándalo. Y sin embargo, el pueblo español tiene razón. El hombre público ha de ocuparse de los intereses generales
y no de los particulares suyos. Insistimos, el hombre público ha de ocuparse de los intereses generales y no de los particulares suyos. Esto escrito en los años 30 del siglo pasado. El hombre público ha de ocuparse de los intereses públicos. Y de otra parte es imposible atender al mismo tiempo los cuidados particulares y los públicos. La política es absorbente, al hombre dado a ella no se le debe quedar tiempo para pensar en sí. He aquí pues un sentimiento tradicional que nos sirve de guía orientadora en la elección del caudillo político. Tal vez nos prive, en algún caso excepcional, de un buen estadista, aunque cuidadoso de sus bienes privados. Y de todos los modos sabremos siempre que la virtud de ese interés servirá de pedestal al caudillo y que en caso de que le falte habrá de vencer cierta resistencia para hacerle popular. Pero si el caudillo se acuerda con esta antigua predilección popular, podrá emplearse en su obra de estadista, la energía que en otro caso se hubiera empleado. Otro ejemplo de la utilidad inmensa que puede derivarse de la tradición cuando se la acepta como escuela lo encontramos en la justicia y su administración. No cabe duda de que ambas fueron excelentes en España durante siglos. El paradigma de Isabel la Católica, recorriendo a caballo las vastedades de su reino para presidir los juicios de la Santa Hermandad, hizo que nuestra monarquía concediera durante siglos esencial importancia a la justicia. Insistimos, no cabe duda de que ambas fueron excelentes en España durante siglos. Es decir, la justicia y la administración. El paradigma de Isabel la Católica, recorriendo a caballo las vastedades de su reino para presidir los juicios de la Santa Hermandad, hizo que nuestra monarquía concediera durante siglos esencial importancia a la justicia. Y hoy reconocen los historiadores que no fue en vano. El inglés David Dodd, en su biografía de Felipe II, confiere sin reparos que en España se gozaba de más seguridad de vida y hacienda que en ningún otro país extranjero europeo. Lo mismo dice el crítico Cervantes en su Persiles. El jurisconsulto argentino John Enrique Ruiz Guiñazú ha dedicado una obra capital, La magistratura indiana, a demostrar que las audiencias americanas fueron organismo principal de la obra civilizadora de España y de que sus grandes privilegios se debían a que todos los reyes de Castilla tenían especial cuidado en recordar a virreyes y arzobispos que los oidores de sus audiencias representaban inmediatamente a la persona real y encarnaban su autoridad primera. En caso de Eva Carlos Bernatos, eran las audiencias los que gobernaban el territorio, y este privilegio de la justicia no fue abolido hasta 1806, en vísperas ya de la separación. A partir de esa fecha, ninguno de los pueblos hispánicos se ha distinguido por la excelencia de su administración de justicia. ¿Qué es lo que ha cambiado desde entonces? Pregunta. En su estudio sobre el padre Vitoria escribe el padre Menéndez Raigada, obispo de Tenerife, transponiendo la materialidad de las normas jurídicas efímeras e imperfectas con borra humana que son, es como Vitoria ha podido desentrañar la médula de la verdadera juridicidad. Remontándose a las cumbres de la moral, es como ha podido dominar el panorama jurídico y descender luego con pie seguro para abrir al derecho sus legítimos cauces, buceando en la naturaleza humana y arrancando sus bloques de la cantera del derecho natural. Es como ha podido construir el ciclópeo castillo de derecho de gentes. Pero no era solo el padre Vitoria el que transponía los límites del derecho para buscar en lo moral su fundamento. Esto se venía haciendo desde hacía siglos y no solo para la creación de derecho de gentes. En su libro sobre el doctor Palacios Rubios cuenta don Eloy Bullón que
en las alegaciones jurídicas y aún las sentencias de los tribunales se había extendido la moda y el abuso de estudiar con excesiva preferencia el derecho romano y canónico y de citar constantemente autores extranjeros, que no eran simples juristas, puesto que estos se fundaban a su vez en las opiniones de moralistas y filósofos. Añade que la corona misma autorizó por decreto en 1499 que adquiriesen valor legal en nuestros tribunales, aunque solamente a título supletorio, las opiniones de los doctores Bartolomé de Sassoferrato, Baldo de Ubaldis, etc. Y muchos años después, Solórzano Pereira no se contenta con citar autores y providencias españoles en su obra sobre la política indiana, sino que no hay jurista, ni clásico antiguo, medieval o de su tiempo, al que no se haga contribuir al esclarecimiento y justificación de las leyes de Indias. Y remarca. Y ello explica, a mi juicio, la excelencia de nuestra justicia en aquellos tiempos. Estaba administrada por hombres cuya misión no se reducía a aplicar determinado artículo de cierta ley a cierto caso, sino que en cada sentencia y en cada alegación se remontaban a las fuentes mismas de la moral y el derecho, no dejando que la letra de la ley les mate el espíritu, sino buscando en este la vida del derecho y su efectividad. Cada administración de la justicia podía sentirse revestido de la dignidad del legislador, porque en cada dictamen se apelaba a la letra de la ley, al espíritu y propósito que lo inspiraron, es decir, la moral. Y por esta elevada coincidencia de su misión encontraban los jurisconsultos plena satisfacción de sus funciones, como se muestra en el empaque y circunstancias. En definitiva, cada administrador apelaba a la ley y al espíritu que inspiraron esa ley. Es decir, la moral como fuente del derecho. Insistimos, esto no lo leo, lo digo. A la moral como fuente del derecho. Porque sin moral no hay derecho. Sin moral hay normas arbitrarias. Porque si falla la moral, el cuerpo legislativo se hunde. Porque no tiene sustrato de legitimidad basado en la costumbre, el derecho constitucionario y las fuentes del derecho, la ley natural, del derecho natural. Bien, continuamos leyendo. Y ello explica, a mi juicio, la excelencia de nuestra justicia en aquellos tiempos. Está administrada por hombres cuya misión no se reducía a aplicar artículo de cierta ley a cierto caso, sino que en cada sentencia y cada alegación se remontaban a las fuentes mismas de la moral y el derecho, no dejando que la letra de la ley les matase su espíritu, sino buscando en este justicia, la vida del derecho y su efectividad. Las cosas cambiaron desde que en el siglo XVIII cambió o empezó mejor a difundirse en España la tesis de que la ley no es sino la expresión de la voluntad general o el mandato del soberano, individual o colectivo, a las personas sometidas a sus órdenes, porque así se prescindía nada menos que del carácter moral de las leyes, con lo que poco a poco se fueron olvidando las fuentes del derecho. Las cosas cambiaron, insisto, desde que en el siglo XVIII empezó a difundirse en España la tesis de que la ley no es sino la expresión de la voluntad general o el mandato del soberano, individual o colectivo, a las personas sometidas a sus órdenes, porque así se prescindía nada menos que del carácter moral de las gentes, con lo que poco a poco se fueron olvidando nuestros juristas de que, como habían aprendido de Santo Tomás en Soto y en nuestra escuela clásica, la ley debe ser justa, y la ley no es justa, no es ley, sino iniquidad. Es decir, en el siglo XVIII se cambió el paradigma de lo que era el Estado de Derecho, la fuente del derecho. Bien, en otros países no fue así, y ello por la razón sencilla de que los conceptos de Rousseau y de Austin tuvieron que adaptarse a las tradicionales, puesto que, como escribe Alfredo Weber en sus cuadernos de política,
la antigua vida de la Comunidad Europea, resonando en el pensamiento común europeo, se había mostrado bastante fuerte para encerrar en el paréntesis de un derecho natural naciente al nuevo Estado soberano en una comunidad europea. En España, en cambio, se tomaron al pie de la letra y desprendidas de sus raíces las nuevas ideas. Se rompió ese paréntesis del derecho natural y de mal en peor recientemente se ha llegado a la monstruosidad de que, preguntado a un periódico de izquierda si sería justa una ley en que votasen las Cortes Constituyentes la decapitación, todos los hombres de derecha contestó llanamente, pues si lo votasen sería lo justo. Ahí lo tienen. En España, en cambio, se tomaron al pie de la letra y desprendidas de sus raíces las nuevas ideas. Se rompió ese paréntesis del derecho natural y del mal en peor recientemente se ha llegado a la monstruosidad de que, preguntado a un periódico de izquierda si sería justa una ley en que votasen las Cortes Constituyentes la decapitación de todos los hombres de derecha, contestó llanamente, pues si lo votasen sería lo justo. Aquí podemos aplicar lo mismo al aborto, lo mismo a la eutanasia, lo mismo a la violación de derechos fundamentales, por ejemplo, elegir el tipo de educación que quieren los padres para sus hijos, elegir la lengua en la que se aprendan sus hijos, la lengua materna, etcétera, etcétera. El derecho positivo puede ser una monstruosidad, puede ser una tiranía, si no se ajusta a la moral y al derecho natural de gentes, al principio de respeto a las gentes, a las personas, al pueblo, que tiene el derecho legítimo a la protección por las instituciones y las normas jurídicas. Divorciada la ley de los principios morales del derecho y de la jurisprudencia universal, nuestros abogados no tienen ya que ocuparse sino de encontrar en el alcubilla una aplicación al caso concreto que se les presenta. Y esta es la razón de que los más eminentes se tengan que dedicar a la política. Nadie puede sentir satisfacción interna en aplicar disposiciones formuladas por una colectividad que no se cuida sino de satisfacer pasiones e intereses de partido. Podremos llamar derecho a estas disposiciones, pero en el fondo estamos persuadidos de que no son derecho. Aquí también nos ha sido funesta la ruptura de la tradición. Para que en el orden jurídico se pueda producir una idea original y dominadora, ha de amoldarse a aquel propósito general de establecer el bien en la tierra que desde los tiempos más remotos ha inspirado toda legislación digna de este nombre. Y para ello habría que empezar por resucitar el concepto que de la ley tenían nuestros clásicos, cuando veían en ella, como Santo Tomás, una ordenación racional enderezada al bien común. Dice Menéndez Pelayo, solo se renueva lo que de la tradición hemos recibido. Se consumen en vano los talentos cuando buscan por los espacios vacíos la originalidad. El hombre no crea de la nada. Es necesario, ya lo he dicho, que volvamos los ojos a la obra del mundo para depurar las categorías y perfeccionar las técnicas de nuestro arte. Pero ello ha de ser para emplazarnos de nuevo a la corriente de nuestra tradición, porque en ella nos esperan, como en una caja de resonancia, las voces de los muertos y la mejor inteligencia de lo que dicen nuestros contemporáneos. Para animarnos a la obra, y en la tradición es todo escuela, lo mismo el acierto que el error, el éxito que el fracaso, porque ella ha creado en torno nuestro lo mismo lo que tenemos y gozamos, que lo que no tenemos y habemos menester. Ramiro de Maeztu. Leo de nuevo. Nil innovatur, nisi quod traditur est, dice un viejo apotegma, que viene a expresar la misma idea que Menéndez Pelayo. Solo se renueva lo que de la tradición hemos recibido. Se consumen en vano los talentos cuando buscan por los espacios vacíos la originalidad. El hombre no crea de la nada, es decir, el hombre no crea de la nada. Hay antecedentes, legado, tradiciones, historia. Hay que respetarla. Pues bien, leído a retazos
esta magnífica pieza de lo que era el anuncio de lo que estaba ocurriendo, hemos de aprender de ello para saber lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo, y poderlo corregirlo, porque si ser conscientes de la enfermedad, de la naturaleza de esa enfermedad, es imposible sanarla. Es imposible sanarla.